bien, iniciamos hoy el Top 10 de Dios. Digan conmigo, Top 10. Para los que no entienden inglés, Top 10 es los 10 más altos, ¿verdad? Los 10 más importantes. Antes de entrar al mensaje, quiero decirles, como lo dijo el pastor Kiko, qué bendición tener nuestro domingo de visión. Alguien agarró un poco más la visión de vertical. Yo siento, lo que lo comuniqué la semana pasada, siento que Dios nos está llamando a ser la mejor iglesia bilingüe en todo el mundo. Pues no para gloria nuestra, para gloria de Dios. Si eres parte de esta familia espiritual, te quiero decir, eres parte de algo muy especial. Lo creemos y lo declaramos así en el nombre de Jesús. Amén. El Top 10 de Dios, los que recuerdan el show de tarde en la noche en americano del comediante David Letterman, siempre tenía sus Top 10 list, ¿verdad? Cuando piensan a veces en la radio, piensan en su lista de las 10 canciones más sonadas. Hay muchas listas de Top 10 en todo el mundo, pero quiero decir que el originario, el original con su lista de 10 es Dios. Hablando específicamente de los 10 mandamientos, vamos a hablar durante estas próximas 10 semanas cómo aprender más de estos principios que nos conectan con Dios. Realmente los 10 mandamientos son principios. Es más, algunas personas preguntan, ¿pero la Biblia realmente dice 10 mandamientos? Por supuesto que sí. En Éxodo capítulo 34, si tienen su guía de adoración van a ver el primer versículo. Éxodo capítulo 34. Versículo 28 dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra, las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Ok, antes de entrar en la palabra y en materia hoy, quiero decirles, la palabra de hoy es una palabra que nos va a retar. Amén. Pero va a ser una muy buena palabra, ¿ok? Yo estaba pensando en mi vida como padre. ¿Cuántos aquí son padres o madres? Tienen hijos, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas que nosotros deseamos es enseñarles a nuestros hijos los principios correctos para vivir una vida buena, una vida fructífera, una vida plena, una vida en buena relación con Dios y con los demás. ¿Alguien puede decir amén? Realmente, les doy un ejemplo. Cuando yo le digo a mis hijos, esta es una regla, no puedes mentir o tienes que decir la verdad. Por supuesto que es una regla que estamos poniendo como que esto es lo que debo hacer o esto es lo que no debo hacer. Por supuesto que eso está bien, pero más allá de eso, yo quiero sembrar en sus corazones un principio que les permitirá en el futuro tener un buen matrimonio, porque no hay mentiras entre medio. Que les permitirá tener buenas relaciones saludables con otros seres humanos y con Dios. ¿Por qué? Porque hay un principio de honestidad, de integridad, de humildad con Dios. Entonces, por supuesto, hay una regla de algo que sí se hace o algo que no se hace. Pero más allá de simplemente reglas, yo quiero que mis hijos crezcan con principios que sean para ellos un fundamento para una buena vida fructífera y plena. ¿Amén? Yo creo, en esencia, que es lo que todos deseamos. Yo creo que todos nosotros deseamos no vivir nuestra vida basada en reglas, sino vivir nuestra vida basada en principios que dan un fundamento y permiten profundidad y cercanía con Dios. Yo creo que eso es lo que todos en nuestros corazones realmente deseamos. Y yo no creo que cuando Dios nos dio, primero al pueblo de Israel por medio de la historia, pero a nosotros por su palabra, no creo que Él nos dio los 10 mandamientos como simplemente una lista de reglas. Haz esto y no hagas esto, haz esto y no hagas esto. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos estaba dando principios para vivir nuestras vidas. Principios que incrementan la cercanía y la profundidad de nuestra relación con Dios y con los demás. Y al mirar los 10 mandamientos en esta serie, durante estas 10 semanas, yo creo que nos beneficiaría muchísimo si nos hacemos la pregunta en cada mandamiento: ¿cuál es el principio detrás de este mandamiento? O sea, ¿cuál es aquel principio más profundo, el fundamento por el cual Dios nos está diciendo haz esto o no hagas esto? Y creo que eso nos permitirá verlo de una manera diferente. Es más, yo quiero proponer que cada mandamiento en esencia tiene un principio para enseñarnos. Entonces, en el día de hoy, cuando estamos hablando del primer mandamiento, yo creo que el primer mandamiento nos establece y nos da un principio que es el principio de la prioridad. Si tienes tu guía de adoración, ahí lo dice: principio de la prioridad. Principio de la prioridad. Yo creo que el primer mandamiento nos está dando esto. Ahora, antes de entrar en la palabra, me gustaría tomar un tiempo para orar. ¿Está bien si oramos?
Ustedes me han escuchado decir esto mucho. Una semilla solamente es tan buena como la tierra en la cual se siembra. Y mi meta en este día, en esta tarde es tirar semilla de la palabra de Dios y te aseguro es buena tierra. Perdón, es buena semilla. La pregunta no es si es buena semilla, la pregunta es si tu corazón y si mi mente y si nuestras vidas son buena tierra. Vamos a orar. Señor, oramos para que ahora mismo tengamos oídos abiertos, mentes abiertas y vidas abiertas para recibir las semillas de verdad de tu palabra. Que nuestras vidas sean como una tierra fértil, donde esas semillas caigan, profundicen sus raíces, crezcan, florezcan y den mucho, mucho fruto. Queremos escuchar tu palabra, comprender tu palabra y poder aplicar los principios en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a arrancar con todo. Ahí en tu guía de oración. Punto número 1. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, escúchenme, aquí está la clave. Se trata de relación. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí en Eso en Vertical? 1000 veces. Si eres de esta casa, lo has escuchado muchas veces. ¿Los 10 mandamientos se tratan de religión? No, se tratan de relación. El corazón de Dios es relación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios relacional. Por eso nos creó a su imagen y semejanza, para poder relacionarnos con Él. Él creó a Adán y Eva. ¿Para qué? ¿Para religión? No, los creó para relación. Él redime a los hijos de Israel. Él redime al pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Para que tengan religión con Dios? No, para que tengan relación con Dios. Y déjame decirte, es lo mismo contigo y conmigo y con todos los que hemos aceptado el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y fíjate lo interesante, justo antes de darles los 10 mandamientos, el Señor literalmente les recuerda acerca de este asunto de relación. Un punto y aparte, si quieres tomar ahí apuntes, los 2 lugares en los cuales puedes encontrar los 10 mandamientos son en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Fíjate, quiero que miremos justo antes de empezar a darle los 10 mandamientos. Quiero que vean lo que dice Dios en Éxodo 20 versículo 1. ¿Están listos? Abróchense los cinturones que hoy va a ser bueno. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios. Pausa. Yo soy el Señor ¿qué? Tu Dios. Fíjate, Él está implicando o insinuando, no soy el Señor el Dios, soy el Señor tu Dios, porque hay una relación, hay una conexión entre nosotros. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras ¿qué? Donde eras esclavo. O sea, Dios dice, hey, yo soy el Señor tu Dios. Hay una relación, hay una conexión. Recuerda, yo los rescaté. ¿Por qué? Porque quiero religión, porque quiero tradición, porque quiero ritos. No, porque quiero relación con ustedes. Los saqué de Egipto donde eran esclavos. Aquí está el primer mandamiento, versículo 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Pausa, paremos ahí un momentico. Ok. Fíjate que el versículo 3 es el primer mandamiento, pero antes de entregarle los 10 mandamientos, el Señor les recuerda, hey, muchachos, Israel, pueblo de Israel, hijo de Israel, escúchenme. Yo soy el Señor, tu Dios. Hay una relación, hay algo que nos conecta. Yo los saqué, yo los rescaté, yo los redimí de la esclavitud en Egipto para que pudiésemos tener una relación. Y fíjate que Él hizo eso por el pueblo de Israel, pero todos aquellos que somos cristianos, creyentes en Jesucristo, seguidores de Él, sabemos que Él ha hecho lo mismo con nosotros. Él ha hecho absolutamente lo mismo con nosotros. Pastor, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Él nos ha rescatado de la esclavitud. Pausa, pastor. Yo no he tenido cadenas en mis manos y tampoco he tenido barras de prisión frente a mi cara. ¿Cómo así que Dios me sacó de la esclavitud? Romanos 6:6. Romanos 6:6. Mira lo que dice Pablo aquí en Romanos 6. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, o sea, el viejo yo, antes de Cristo, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su ¿qué? Su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ojo, muchos de nosotros quizás nunca fuimos amarrados con cadenas o esclavizados detrás de una prisión. Sin embargo, absolutamente todos nosotros, 100%, éramos esclavos al pecado hasta que Cristo entró en nuestras vidas. Porque Cristo es el que rompe las cadenas de nuestras vidas. Entonces, cuando miramos a los 10 mandamientos, vemos 10 principios que nos permiten profundizar en nuestra relación con Dios. La mayoría de las personas lo ven como 10 reglas de qué hacer y qué no hacer.
Pero no podemos pensar en ellos de esta manera. Quiero que llenen el próximo blanco conmigo y esto es muy importante. Escúchame. Dios nos redimió, para la misma palabra clave, para relación. Dios no nos redimió para religión. Dios no nos redimió para ritos. Dios no nos redimió para tradición. Dios no nos redimió para que fuésemos robots. Dios nos redimió para relación. Próximo punto es muy importante. Escúchame. Aquí está el blanco. Aquí va el blanco. Tú determinas la profundidad de tu relación con Dios. En tu vida, ¿quién lo determina? Tú. En mi vida, yo determino la profundidad de mi relación con Dios. Ahora, miren lo interesante, que en Éxodo 20, de versículos 3 al 17, vemos los 10 mandamientos. Pero fíjate, justo al terminar los 10 mandamientos, versículo 18, quiero que vean esto. Éxodo 20, versículo 18, justo cuando termina los 10 mandamientos, dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte donde estaba Moisés, se mantuvieron ¿dónde? A distancia, temblando de miedo. Versículo 19. Entonces el pueblo, la gente de Israel, le dijeron a Moisés: Moisés, háblanos tú y escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Pausa. Fíjate algo. Moisés determinó en su vida que él quería una relación más profunda y más cercana con Dios, proximidad. Mientras que el pueblo de Israel determinaron que querían tener una relación con Dios, pero a través de Moisés. En otras palabras dijeron: Moisés, mira, habla tú con Dios y luego viene y nos dices lo que te dijo. Y eso me pone a pensar, ¿será muy diferente a lo que vemos hoy en día a veces en las iglesias? Pastor, mira, vete, sube al monte, conéctate con Dios, pastor, durante toda la semana, y el domingo ven y cuéntanos a nosotros. Y no es que es mal que nos conectamos. Lo que está malo es cuando estamos a distancia de Dios, en lugar de darnos cuenta que Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros y tenemos una conexión directa con Dios, no indirecta. Es más, imagínate tú, si para mandarle un mensaje a tu hijo tuvieras que atravesar a otra persona. O si tu hijo quisiera conectar contigo, tuviera que atravesar una persona para llegar a ti. Imagínate, ¿tendría sentido eso? No, porque somos seres relacionales que queremos una relación directa. Y fíjate la razón por la cual dan los israelitas. Dice, háblanos tú, Moisés, y escucharemos. Pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Escribe esto, que esto es muy importante. Nuestra carne siempre muere en la presencia de Dios. Nuestra carne siempre muere en la presencia de Dios. Pastor, no entiendo, ¿eso qué es un asado? Espérate un momentico, escúchame. Cuando la Biblia habla de carne, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de carne humana, nuestra naturaleza humana. Entonces lo que sucede es que entre más yo estoy en la presencia de Dios, más Dios hace morir mi carne, el viejo yo, lo que yo quiero en mi naturaleza pecaminosa. Pero eso, aunque suene malo o cruel o difícil, es bueno, porque entre más muere la carne en mí, más vive el Espíritu de Dios en mí. O sea, entre más yo le doy cabida al Espíritu, entre más muere mi carne, más le doy cabida al Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Tiene sentido eso? Entonces el pueblo de Israel le dice a Moisés: mira, Moisés, conéctate tú con Dios y tú nos cuentas. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Tú determinas la profundidad de tu relación con Dios para tu vida. Yo la determino en mi vida. It's up to you. Moisés tomó su decisión y el pueblo de Israel tomaron su decisión también. Y en esencia lo que dijeron es: ¿sabes? Queremos determinar que nuestra relación irá tan profundo como nuestra relación contigo, Moisés. Y fíjate algo interesante, aún más luego en la Biblia lo recuerda, Salmo 103. Mira lo que dice Salmo 103, versículo 7. Hablando de Dios, dice: Dios dio a conocer sus caminos. ¿A quién? A Moisés. Y los hijos de Israel vieron sus obras. Pausa, ¿notan la diferencia? En otras palabras, los hijos de Israel supieron lo que Dios hizo, mientras que Moisés conoció sus caminos.
O sea, Israel supo lo que hizo mientras Moisés supo el por qué Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Israel tenía una relación indirecta, mientras que Moisés tenía una relación directa con su Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero una conexión directa con Dios. Amén. Yo no sé tú. Cuidado con religiones que te dicen que tienes que ir a una persona para conectar con Dios. Eso es religión, no relación con Dios. Cuidado. Todo aquel que dice ve a un hombre o a una mujer para conectar con Dios, mal. Ahora, Dios pone personas en nuestras vidas que nos pueden enseñar y equipar, ¿verdad? Pero con Dios tenemos accesos directos todos. Entonces, esa es mi pregunta para ti. ¿Tú deseas tener una relación con Dios basada en no hagas esto, haz esto? ¿O una relación con Dios basada en principios de vida y de relación que profundizan y te conectan al Dios que te ve como su hijo, que te ama como tu padre? Primer punto, se trata de relación. Segundo punto, llénenlo conmigo. Esto tiene que ver con el primer mandamiento. Adora solo a Dios. ¿Adora solo a quién? A Dios. Solo a Dios. Miremos el primer mandamiento. Éxodo 20, versículo 3. Miremos el primer mandamiento. Éxodo 20, versículo 3. Dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Pregunta para ustedes. ¿Esto está difícil o fácil de entender? Bueno, vamos a repasarlo por si acaso. Dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Eso significa no tengan ningún otro Dios aparte de Él. La declaración en este mandamiento es clara, fácil de comprender. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ahora, ¿por qué Dios le da esto como un mandamiento al pueblo de Israel? ¿Y por qué a nosotros hoy? Ahora déjame explicarlo. Recuerden que el pueblo de Israel acababa de pasar un periodo de 430 años esclavos en Egipto. Los egipcios eran la sociedad y la cultura con la mayor cantidad de dioses, con D minúscula, que cualquier otra sociedad o cultura de esos tiempos. En otras palabras, el pueblo de Israel habían sido rodeados y habían estado insertados dentro de esta cultura pagana de los egipcios, donde tenían 29 dioses principales y más de 2000 dioses menores. Eran una cultura politeísta, poli de muchos y teísta de Dios. Creían en muchos dioses. Ahora, lo que Dios les está diciendo es: mi gente de Israel, mi pueblo de Israel, por el hecho de que vienen de 430 años, algunos aquí tienen 30, ahora imagínate 430. Vienen de 430 años de estar dentro de este entorno pagano y con muchos dioses con D minúscula. Por lo tanto, les quiero aclarar que ustedes no son como los demás. Ustedes no son como los egipcios. Son un pueblo llamado por mí y apartado para mí. Por lo tanto, no tendrán otro Dios aparte de mí. Siempre tenemos que mirar las escrituras y ver que hay congruencia con el resto de las escrituras. Isaías 45, versículo 5. Otro ejemplo de algo que vemos una y otra vez. Dice el Señor: yo soy el Señor. ¿Y quién más? Y nadie más. No hay Dios fuera de mí. Es como que para que quede claro. O sea, yo soy el Señor y para que quede claro, no hay nadie más. Y para que quede más claro, no hay Dios fuera de mí. Y como ustedes han salido de una cultura con tantos dioses, quiero dejarlo claro con ustedes que ustedes no tendrán nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes otros dioses u otro Dios, eso no va bien conmigo y no te irá bien en la vida. Entonces, Dios nos está dando un principio para la vida que promueve cercanía y profundidad en nuestra relación con Dios. Es un principio de prioridad. Un principio de prioridad. Y cuando comprendes este principio, te va a ayudar y me va a ayudar en mi relación con Dios. Entonces, primero se trata de relación. Segundo, adora solo a Dios. Número 3, llénenlo conmigo. Pon a Dios segundo. Perdón. Me equivoqué, perdón. Pon a Dios primero. ¿Dónde ponemos a Dios? Lo ponemos primero. Esto es parte del principio de la prioridad. Es más, la palabra prioridad implica primero, importancia. Pon a Dios primero. El primer mandamiento realmente lo que nos está implicando es un principio en el cual ponemos a Dios primero. ¿Dónde?
en todas las áreas de nuestras vidas. Pon a Dios primero, por encima de todo lo demás. ¿Quieren saber algo? Esto le importa mucho a Dios. O sea, si estamos hablando del top 10 de Dios y estamos hablando del número 1, este asunto le importa muchísimo a Dios. Ahora, es una buena pregunta. ¿Cómo uno determina qué es lo que está primero en su vida? O sea, realmente, es una buena pregunta, ¿sí o no? Prioridad. Si yo hablara ahora mismo con tu mejor amigo en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el universitario, ¿esa persona me diría a mí que tu prioridad es Dios? Las personas más allegadas a ti darían testimonio, lo más importante en su vida definitivamente es Dios. Tu cuenta bancaria comunicaría al mundo, Dios es primero. El rasgo de cómo usas tu tiempo comunicaría al mundo, Dios es primero. Dónde tú inviertes tu energía, tu pasión, tu tiempo, y comunicaría eso al mundo, que Dios es prioridad. Son buenas preguntas. El principio de primero lo vemos en toda la palabra, en toda la Biblia. Es más, cuando entra el pueblo de Israel a la tierra prometida, no sé si recuerdan esto, cuando entran a la tierra prometida en Jericó, el Señor les dice a Israel: tomen todo el oro y toda la plata y tráiganlo a la casa del Señor, al templo, pero tráiganlo todo. ¿Quieren saber por qué? Porque fue la primera ciudad que Dios les dio. Y ustedes, no sé si recuerdan, hay una historia del pecado de Acán, que fue desobediente y agarró para él y escondió. Y vino una maldición no solamente sobre su familia, quienes murieron todos, sino sobre Israel por la desobediencia de no entregarle a Dios lo que es suyo. ¿Qué es de Dios? Lo primero. Lo primero. Este principio de primero lo vemos aún en los primogénitos. Ustedes saben que en el pueblo de Israel había una ley en esos tiempos, y la ley era que cuando sus animales tenían cría, tenían que entregarle a Dios el primogénito. En otras palabras, si tú estabas en ese tiempo, si tu oveja daba cría, o sea, tenía ovejita, esa primera oveja era ¿de quién? Era de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero le corresponde a Dios. Piensa en esto por un momento. Dios no dijo: cuando tengan 10 ovejas, determinen ahí cuál me quieren dar. Dios no dijo eso. Dios no dijo: cuando tengas 10 ovejas, ahí mira cuál es la más necia, cuál te está dando problemas en el jardín, cuál es la más torpe, cuál es la que se sale del rebaño, y tráeme esa. Dios no dijo eso. Dios dijo: dame la primera, antes de que tenga las otras 9. La Biblia habla de primicias, pero no solamente primicias, habla de las primicias de los primeros frutos. Las primicias de los primeros frutos. O sea, pastor, explícame. O sea, cuando era tiempo de cosecha, ¿qué le tenían que entregar a Dios? Tenían que dar las primicias. No ponemos el versículo todavía. Tienen que dar las primicias de los primeros frutos. En otras palabras, pastor, explícame qué significa esto para nosotros. Esto significa: no pagues todos tus biles y después, si tienes, dale a Dios. ¿Viste qué serio se puso el ambiente? Sí, en serio. Y pocos amenes. Amén. El principio de primero, de traerle las primicias de los primeros frutos, en traducción para nosotros en la vida moderna de hoy, 2019, es: no pagues todo lo demás y después ves si tienes suficiente para Dios. Porque es que lo de Dios no es lo último, lo de Dios es lo primero. Sí, lo primero. Es más, ¿recuerdan la historia de Caín y Abel en Génesis? Esta es la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Estamos hablando de 2500 años de que los 10 mandamientos llegasen a ser. 2500 años antes de la ley, antes de que Dios hablara de todo esto del asunto del diezmo. Sin embargo, ya estaba este principio de que a Dios se le daba el primogénito de la cría y las primicias de los primeros frutos de la tierra. Y por eso mucha gente se pregunta: oye, ¿y Dios por qué? ¿Y por qué Dios discriminó? ¿Por qué no aceptó a Caín y solamente aceptó a Abel? Mira lo que dice Génesis 4, versículo 3. Yo no sé si más claro canta un gallo. Escúchame esto. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Pausa. ¿Qué ofrendió Caín?
algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Ok, vamos a ver lo que ofrenda Abel para ver si vemos una diferencia. En el versículo 4 dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto es serio. Vienen conmigo este blanco que es muy importante. Debemos dar a Dios lo primero y lo mejor. Que no nos confunda la psicología humana o nuestra propia filosofía de conveniencia. Debemos dar a Dios lo primero y lo mejor. Siento que muchos a veces damos las obras, pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. Todo un principio que vemos en toda la palabra. Dios dice, si tú quieres que funcione de la manera que yo lo he diseñado para tu bien y para tu bendición, ponme a mí primero, dice el Señor. Es más, Jesús predicó lo mismo. Pastor, ¿cómo así que Jesús predicó lo mismo? Mateo 6:33, cuando Jesús está hablando de todas estas cosas y dónde ponemos nuestra confianza, Jesús dice, por lo tanto, busquen segundamente, ¿no? ¿Busquen qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, las maneras y los caminos de Dios. Y todas estas cosas les serán añadidas. Pero hay que buscar a Él y a su reino, ¿qué? Primero. ¿Me están escuchando? Hay una historia tremenda en Primera de Reyes 17. Les voy a dar un poquito de contexto antes de entrar en los versículos. Primera de Reyes 17, el profeta Elías, un hombre de Dios, está ahí y hay una gran hambruna y una gran sequía en toda esa área. Y Dios le está proveyendo sobrenaturalmente al profeta Elías por medio de codornices y el río, y de repente se seca el río y Dios le dice al profeta Elías, levanta y lleva tus cosas a Sarepta y ahí vas a encontrar a una viuda en Sarepta que va a proveer para tus necesidades. Y Elías va a Sarepta y cuando llega allá se encuentra con esta mujer viuda y fíjate que le pide agua y le pide pan. Mira lo que dice en Primera de Reyes 17, versículo 12. Primera de Reyes 17, versículo 12 dice, pero ella respondió, o sea, cuando él le pidió pan y agua, ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Versículo 13. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, señora. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Pausa. Qué atrevido el profeta Elías. ¿Quién se cree el profeta Elías? Esta mujer viuda con su hijo, con su último pedacito de harina y su último aceite. ¿Cómo él le va a decir? ¿Qué falta de respeto a este Elías? Para pegarle, para enseñarle cómo portarse bien. ¿Qué dice Elías? Él dice, haz lo que estás planeando, pero primero, ¿pero qué? Primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Qué tremendo, ¿no? ¿Saben? Mucha gente dice, qué tremendo cómo la viuda proveyó para Elías. Y yo digo, sí, pero qué tremendo cómo el profeta Elías por medio de Dios le proveyó a la viuda. ¿Por qué? Porque primero honró a Dios y al hombre de Dios. Ustedes están viendo, estos son principios de prioridad. Dios envía a su mensajero, a su profeta, le instruye, mira, haz lo que tienes planeado, pero primero hace esto. Ella puso a Dios primero y fíjate lo que sucedió. Sus jarrones no se vaciaron de harina o de aceite. ¿Cuándo sucede eso en nuestra vida? Cuando ponemos a Dios primero. El primer mandamiento es importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otro Dios aparte de mí. Ahora, la pregunta es, la palabra de Dios es clara. La pregunta es, ¿quién le tiene que poner atención a esto?
Todos nosotros. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. Hice una lista de cosas. Primero, siento que hay muchas personas, sin hablar de la gente que no conoce a Dios, pero muchas personas, aún que conocen a Dios, pero no tienen a Dios en un lugar de prioridad. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Tú puedes conocer a Dios y no tenerlo en un lugar de prioridad, ¿de acuerdo? Siento que hay muchas personas en esta posición. Otra cosa que vino a mi mente, hay algunas personas que vienen de otras religiones politeístas. ¿Ok? ¿Qué es eso? Bien, algunos, quizás tú vienes de un pasado, de una religión donde profesaban tener muchos dioses. Ahora, si esa es tu historia, tú tienes que poner atención a este primer mandamiento. Porque si quieres estar bien con el Dios del universo, el Dios creador, Dios todopoderoso, el único Dios, tienes que tener mucho cuidado con eso, soltar eso y abrazar al único Dios. Algunas personas vienen de religiones donde enseñan a poner fe y a orarle a otras personas o a imágenes o a ídolos. De eso hablaremos el próximo domingo. Porque esto también es muy peligroso y eso se llama idolatría, algo que Dios aborrece. ¿Okay? Otras personas vienen de un trasfondo o un historial de cero fe. O sea, hay personas que vienen de, mis abuelos eran tal, pero yo no he sido nada realmente. Y si ese es el caso, igual tenemos que poner atención de que hay un solo Dios. Y tenemos que considerar si Él será nuestro Dios. Ok, ahora aquí vienen las dos últimas que para mí son las más graves. O no las más graves, las más reales. Yo siento que hay muchas personas que conocen que hay Dios y lo aceptan y lo respetan y todo, pero realmente en su corazón hay muchas personas que quien está en el trono de su corazón son ellos mismos. A veces quien manda en mi vida soy yo. Quien está en lugar de prioridad soy yo. Y cuando ese es el punto, es que nosotros hemos desentronado a Dios y nos hemos entronado a nosotros mismos. Eso es muy peligroso, quizás más peligroso que los demás. Otra posición que vino a mi mente es que muchas personas tienen, no es que no aman a Dios, pero muchas personas, quizás te identificas, muchas personas tienen en el lugar de prioridad el dinero. Nunca lo dirían de esta manera, pero su Dios, con D minúscula, es el dinero. Y es algo que no han soltado a Dios y no han puesto a Dios en un lugar de prioridad. De eso se trata este primer mandamiento, de reconocer que solamente hay un Dios, pero de que solo se adora a Él y que a Él lo ponemos primero. Estamos hablando del primer principio, el principio de la prioridad. Pastor, dame una cita bíblica, Mateo 6:24. Gracias por preguntar. Mateo 6:24, escúchame. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Hay otra versión que dice, ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón es el espíritu de materialismo, el espíritu de amor por las riquezas o amor al dinero. Otra versión dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas o al dinero. Imposible. Entonces yo quiero hablar un poquito acerca del dinero, quiero hablar un poquito acerca del diezmo. Ay, pastor, a mí me estaba empezando a gustar Iglesia Vertical, pero ¿te vas a poner a hablar de eso ahora? Mira, no la cojan conmigo, estoy predicando la palabra de Dios. ¿Okay? Si yo predico algo que no es palabra de Dios, luego podemos hablar, mándame un email, ora por mí, pero si predico la palabra de Dios, considera si hay algo que Dios quiere enseñarte a ti y quiere enseñarme a mí. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca del dinero, del diezmo, de cómo honrar a Dios. Pastor, yo no pienso que se debería estar hablando del dinero en la iglesia. Pues mi pregunta es, ¿has leído la Biblia? ¿Has leído la Biblia? Porque la Biblia habla de finanzas, de riquezas y de posesiones de principio a fin, de tapa a tapa. Es más, algo interesante, tú sabes que hay 500 versículos aproximadamente dirigidos acerca de la oración en la Biblia. Hay cerca de 500 versículos dirigidos acerca de a la fe. Y hay más de 2000 versículos direccionados a lo que son finanzas, mayordomía y posesiones. Pastor, yo no estoy seguro de eso. Mira la Biblia. Siempre que tú ves gente adorando a Dios, siempre van con manos llenas y no con manos vacías. Siempre van con ofrendas en sus manos para adorar al Señor. Es más, la idea del diezmo es algo que Dios instituyó, no un pastor que quería que la gente le diera a su iglesia. Esto es algo que Dios instituye desde el principio. ¿Qué es un diezmo? Es una 10ª parte. Es un 10% de los ingresos que me entran. Ahora, Dios lo pone en su palabra desde el principio. Dice la Biblia que cielos y tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor,
no pasará. Sí, pero Jesús habló de esto, escúchame. De las 38 parábolas en el Nuevo Testamento habladas por Jesús, de las 38, 16 hablan de dinero y posesiones. Haz los cálculos para los matemáticos. 16 de 38 parábolas de Jesús son sobre este tema y hay iglesias y pastores que no hablan ni una de 52 semanas acerca del tema del diezmo y de la generosidad para con Dios. Lo cual me ha llegado a mí a una sospecha de que hay muchos pastores que no lo hacen. Y por eso no pueden hablar con autoridad y confianza de algo que ellos no practican. Pregunta, y me pueden responder en voz alta. Quiero que me respondan. Jesús habló de todo esto. ¿Estaba Jesús tras el dinero de la gente? Enfáticamente me lo han confirmado. Absolutamente no. ¿Necesitaba Jesús el dinero de la gente? No. Ok, ahora una pregunta más difícil. Si me conoces, quizás puedes responder con más autoridad. ¿Ustedes creen que yo estoy tras su dinero? Los que me conocen lo saben. Los que son nuevos, no sé, pastor. Está bien. ¿Ustedes piensan que yo necesito su dinero? No. No quiero sonar crudo o abrupto, simplemente quiero ser sincero y hablar como que directo y al corazón, pero yo no necesito tu dinero, porque quien me sostiene a mí es Dios. Que eso quede claro. O sea, porque hay algunos que tienen conceptos y ideas erróneas, quizás por malos ejemplos que a veces hay afuera en iglesias y pastores. Tengo que reconocer que a veces hay malos ejemplos y a veces hay falsas doctrinas y doctrinas que no son de Dios. Sin embargo, yo quiero aclarar aquí, ¿ok? Que Jesús no necesita tu dinero, ni yo tampoco necesito tu dinero. Sí, pastor, pero tú necesitas mi dinero para construir la iglesia. Y yo te diría, con mucho amor, te diría, no necesitamos tu dinero para construir la iglesia de Dios. Esta iglesia no la construyes tú ni la construye Dios, esta iglesia la construye Dios. Esta iglesia la edifica y la sostiene y le provee Dios. Mira, escúchame. Quiero ser sincero. Tú puedes escoger no dar a Dios o a la obra de Dios, pero eso no me va a hacer daño o no me va a doler a mí. Sinceramente, no me duele a mí y no le duele a Dios. A quien más le puede afectar es a ti. Vamos a hablar de todo esto. ¿Tú te imaginas qué orgullo el mío o el nuestro de pensar de que nosotros podemos herir a Dios o que Él no puede hacer las cosas si nosotros no damos? O sea, todo es de Dios. Todo es de Dios. La Biblia dice, todo es de Dios. La tierra, el oro, la plata, el canjeo, todo es de Dios. Él es el dueño, nosotros los mayordomos. Y tú quizás dirás, bueno, sí, pero Dios lo creó, pero Él usó mi dinero para construir la iglesia. Escúchame, déjame aclarar algo aquí. Dios usa su dinero para construir su iglesia. No el tuyo ni el mío. Entonces quiero dejar algunas cosas claras que a veces no están claras para las personas o de repente hay falta de claridad. Y te aconsejo algo, ten mucho de cuidado de llamar el dinero que está en tu cuenta bancaria tuyo. Porque quiero recordarte, así como me lo recuerdo a mí mismo, todo es de Dios. Y si no lo comprendemos, así de rápido se puede ir. Así como llegó. Todo es de Dios y Él dirige por medio de sus hijos fieles, buenos mayordomos, generosos, hacia todas las obras que Él quiere hacer en este mundo. Él está en control. Cuando hay una necesidad, Él usa a su pueblo, Él usa a su hijo, Él usa sus medios. Yo quiero aclarar de que yo quiero hablar y predicar bíblicamente de lo que la Biblia habla acerca del dinero, la mayordomía, el diezmo, la ofrenda. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que es una bendición dar. Yo he aprendido que con todo mi corazón, que las promesas de Dios, Él las cumple. Nunca yo diría, ay, discúlpeme porque tengo que predicar acerca del matrimonio, discúlpeme otra vez, voy a predicar acerca del matrimonio. ¿Por qué nunca yo me disculparía por eso? Porque yo sé que nuestros matrimonios necesitan enseñanza de la Biblia, ¿sí o no? O sea, qué triste sería que, ay, disculpen, pero tengo que predicar otra vez acerca del matrimonio. No, pastor, predica porque es que lo necesitamos, pastor.
Nunca yo me arrepentiría o me disculparía por predicar acerca de oración, porque la oración es uno de los medios que tenemos para comunicar y conectar con Dios en nuestra vida espiritual. Es algo que trae salud. Ay, discúlpeme, hermano, voy a hablar de la oración otra vez. Nunca yo me disculparía por eso. Y nunca yo me voy a disculpar de predicar y enseñar acerca de la mayordomía bíblica y el honrar a Dios con nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque es para una bendición en tu vida. Yo quiero lo mejor para mis hijos, por eso enseño principios. Yo quiero lo mejor para este rebaño. Los que son ovejas de este rebaño, de esta iglesia, tengo la responsabilidad de guiarles a delicados pastos y aguas de reposo y a enseñar la palabra de Dios. Y no quiero algo de ustedes, quiero algo para ustedes. Entonces quiero que escuchen mi corazón. Amén. Es un principio, escúchenme, de prioridad. ¿Me están escuchando? Es un principio de prioridad. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿ok? ¿Pero por qué Jesús predicó acerca del dinero tanto? Pregunta, ¿Jesús estaba tras el dinero de la gente? No. Jesús estaba tras el corazón de la gente. El problema es que lo que estaba en el corazón de la gente era su dinero. Por eso Mateo 6:21, Jesús mismo dice, pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón sigue tu tesoro. Fíjate este principio, tu corazón sigue tu tesoro. Mucha gente a veces equivocada y erróneamente intercambian esto y dicen, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. No, porque el corazón sigue el tesoro, no el corazón, no el tesoro, el corazón. Y fíjate lo que dice el versículo, dice, donde esté tu tesoro, dice, ahí estará. O sea, todavía no está, pero estará, porque el corazón sigue el tesoro. Son principios de prioridad, ¿ok? Yo recuerdo en algún tiempo pensando como pastor, si solo lograra que la gente tuviese su corazón, entonces darían al Señor. Pero me he dado cuenta que no es así. Es si puedo enseñar a la gente a darle a Dios su tesoro, su corazón seguirá. Principios de prioridad. Principios de prioridad. Predico esto con confianza y lo predico con autoridad de la palabra y lo predico con testimonio en carne viva y de testimonio personal de que Dios cumple sus promesas. Él guarda su palabra. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchos de ustedes, lo he visto en esta organización, lo he visto. En inglés decimos, we don't give to get, we get to give. Decimos, o sea, no damos para recibir, no, damos porque es una bendición dar. Ese dar para recibir es una falsa doctrina que llaman la doctrina de la prosperidad. Dale a Dios y Él te dará 1,000,000. O sea, no damos para recibir, damos porque es una bendición dar y damos porque es que todo es de Dios. Y Él nos bendice, cuando le honramos con lo primero, lo mejor, nos bendice con el resto que nos da por su gracia y su misericordia. Yo he sentido un llamado, escúchame, yo he sentido un llamado de cultivar una tierra en esta iglesia, una cultura de generosidad para con Dios y para con las cosas de Dios. Y quiero decirlo también de una manera honesta. Si tú no sientes en tu corazón dar o no quieres dar, no des, porque igual Dios no lo va a recibir. O sea, de todo corazón, si tú no sientes dar o no quieres dar, no des porque Dios no lo va a recibir. Eso es lo que vimos con Caín y Abel. Caín dio una ofrenda, pero no lo quería dar. Él dio algo. ¿Y qué dice? Dice que Dios no lo recibió. 2500 años de que la ley fuese dada, Dios acepta la ofrenda de las primicias, del primogénito, y no recibe la otra ofrenda porque no eran las primicias de los primeros frutos. El diezmo, escúcheme, el diezmo es de Dios. Todo es de Dios. Pero esta palabra diezmo viene de la palabra hebrea que quiere decir 1/10 parte. Y cuando lo vemos en la escritura, siempre el diezmo se refiere al primer. Escúchame, el diezmo se refiere a la primera 10ª parte. ¿Cuál? La primera 10ª parte. Pregúnteme por qué. Porque no requiere fe dar la última 10ª parte. ¿Me escuchas? Dar la última 10ª, o sea, la 10ª de las 10 partes, no requiere fe. Dios nos llama a dar la primera parte. Malaquías 3:10. Uy, pastor, yo borré y taché este versículo en mi Biblia. Vamos. Algunos necesitan una Biblia nueva porque esta le pusieron whiteout, ¿verdad? Malaquías 3:10. La primera palabra es clave.
Dice, traigan. ¿Cuál es la primera palabra? Traigan. ¿Algunos de los diezmos? Ok, traigan todos los diezmos al depósito del templo. Pausa. Para aquellos de nosotros que a veces hemos justificado dar en diferentes partes, el diezmo va a un lugar, al templo, a la casa donde yo me alimento, al alfolí. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, escucha esto. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Wow. Si lo habías borrado, escríbelo ahí de nuevo en tu Biblia. Palabra clave. ¿Qué dice del diezmo? Dice, traigan. ¿Por qué siempre que habla de diezmo en la Biblia no dice den, sino que dice traigan? Le voy a decir por qué. Porque tú no puedes dar algo que no te pertenece. Uy, pastor, no seas tan serio. Dice, traigan todos los diezmos. No dice den, porque tú y yo no podemos dar algo que no es nuestro. Si yo le entrego a César algo, ¿ok? Para que se lo entregue a Mirko, cuando él se lo entrega a Mirko, él no puede decir, mira, aquí te doy esto, aquí te lo estoy dando yo. Él dice, mira, aquí te traigo esto, porque no es de César para dar, sino que lo está trayendo. O si no, lo está retornando. Y cuando nosotros comprendemos que no somos dueños sino mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, y Él en su gracia lo único que pide es hónrame con lo primero y lo mejor, con esta 10ª parte, y lo demás lo puedo bendecir. Dios dice, traigan. Usted, mira, el Señor me mostró esto un tiempo atrás. Primero, no me acuerdo si lo dije ya en este servicio, primero me mostró que a pesar de que yo estaba dando 10% por mucho tiempo, no estaba diezmando, porque estaba dando 10% pero no estaba dando lo primero. Y el principio de lo primero es que yo le entrego lo primero a Dios y Él bendice el resto. Pero ¿cómo Dios puede hacer eso si le estoy dando lo último? Muchos nos perdemos esa bendición. Pero lo segundo que el Señor me ha mostrado en estos últimos años acerca del diezmo es que, escúchame, solamente hay 2 cosas que se pueden hacer con el diezmo. No hay más. Bíblicamente hablando, solamente hay 2 cosas que se hacen con el diezmo. Primero, se traen a Dios o se devuelven a Dios. ¿Porque de quién son? De Él. El diezmo solamente hay 2 cosas que se hacen. O se traen a Dios, se devuelven a Dios, o se roba. ¿Sí vieron que hubo 0 amenes? Porque esto es una palabra firme, pero es una palabra de Dios. El diezmo, tengo 2 opciones en mi vida. O lo traigo y lo devuelvo a Dios, o me lo robo. Pastor, no sea tan crudo. Malaquías 3:6. No lo tienen ahí en su guía porque no cabía y no lo tienen aquí arriba, pero yo se los voy a leer. Escuchen esto, Malaquías 3:6. Escuchen lo que dice. Dice, yo soy el Señor y yo no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir Dios? ¿Cuándo te hemos estafado? Versículo 8 en la mitad. Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Escúchame, yo he llegado a comprender que hay 2 cosas que yo puedo hacer con mi diezmo. O lo traigo y lo devuelvo a Dios porque no es mío, o me lo robo. Yo determino qué voy a hacer yo. Yo determino que yo soy una persona del nuevo pacto. Yo no creo que... Mira, Jesús predicó igual y lo vivió y lo modeló, que a Dios se pone primero. ¿Por qué Dios escogió 10%?
No sé, aparte de que el hecho de que es sencillo y fácil de calcular, pero es lo mismo para todos. Esto no es que algunos tienen que dar más y algunos tienen que dar menos. Todos damos lo mismo porque es el mismo porcentaje. Un diezmo de alguien que gana $20,000 es el mismo porcentaje de alguien que gana 50 o alguien que gana 5 millones. Es una décima parte. Mira lo que Dios me mostró. Quizás ya lo dije. Nunca tuve un asunto yo para darle 10% a Dios, porque yo lo aprendí desde que yo era joven. Mis pastores de jóvenes me lo enseñaron, lo di modelado y lo acepté desde que nada más ganaba un chequecito trabajando en el mall, por aquí, por allá, trabajando como un camp counselor. Yo siempre aprendí a honrarle. Es más, cuando mi esposa y yo nos casamos, los dos ya estábamos dando un 10%, pero algo no estábamos haciendo, no estábamos diezmando. Estábamos dando 10%, pero no estábamos diezmando porque no estábamos dando lo primero. Lo estábamos dando o en la mitad o al final. Y nos perdemos. La bendición es que yo lo doy primero lo que es de Dios y Él bendice el resto. Entonces aprendí y reajusté y dije, Señor, ahora sí, quiero que tu bendición esté sobre todo. Fíjate lo que tú y yo hacemos. Cuando yo escojo diezmar, estoy quitando el espíritu de mamón de encima de mis finanzas. ¿Cuál es el espíritu de mamón? El espíritu de materialismo y amor al dinero y las riquezas. Porque yo propongo que muchos hoy no tenemos un problema politeísta. No, que tenemos tantos dioses, no. Muchos tenemos a uno o dos dioses. A mí mismo y mi dinero. Por eso, pastor, háblame de todo, pero de eso ya yo no regreso vertical. No la cojas conmigo, cógela con Dios. Mira, lucha con Él si quieres, lucha con Él. Óralo, óralo. Órale. Yo creo con todo mi corazón lo que la Biblia dice. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. El promedio de las iglesias, doy estadísticas generales, no de aquí, allá afuera, las iglesias allá afuera. El promedio de las iglesias, menos de 8% de la gente sostiene 85% de los ingresos de la iglesia. Menos de 8% de la iglesia. Lo cual me da a entender es que amén, aleluya, pero a la hora de verdad son pocos los que están poniendo a Dios en un lugar de prioridad, dándole a Dios, esto es lo tuyo, lo primero y lo mejor. No las sobras, no lo demás. No, mira, tengo primero 10 ovejitas y después te doy la que más me conviene darte. Yo puedo dar testimonio en mi vida que Dios se ha mostrado grande y fuerte. Hemos tenido momentos apretones definitivamente, pero Dios nunca nos ha fallado y Dios nos ha sorprendido. Cuando hemos ordenado y alineado nuestras vidas con los principios de Dios, es increíble lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablo de mi esposa y mi esposa es testigo. Mi esposa es testigo y mi familia es testigo. Mis hijos son testigos. Hoy mi hijo Caleb trajo, porque tuvo su cumpleaños y él trajo, no me acuerdo cuánto fueron, sus $21. 21 y la semana pasada ya había diezmado que ya él está aprendiendo, porque hay principios que yo estoy sembrando en él, no porque es una regla, no, es porque estoy sembrando en el principio que lo van a poner a él en un lugar de éxito para el futuro, a ser un hombre generoso en su vida. Así mismo mi chiquito y mi chiquita, amén, gracias a los 5 que están de acuerdo, gracias. Escúchame. Esta iglesia puede dar testimonio. Hace 4 años relanzamos nuestra iglesia. Y algo que Dios puso en mi corazón, algo que nunca habíamos hecho como iglesia. Y fíjate que la Biblia no lo pide, la Biblia no lo requiere de una iglesia. Pero Dios puso en mi corazón, yo quiero que seamos una iglesia que diezma. Y hace 3 años y medio, no lo pudimos hacer hace 4 y medio, 5, pero hace 3 años y medio, iniciamos. Y nos convertimos en una iglesia que diezma. O sea, de todo lo que entra a la iglesia, ustedes lo vieron en el reporte anual la semana pasada. Nosotros como iglesia diezmamos. El año pasado entraron, en el 2018, un poquito más de $1.2 millones como donaciones, diezmos y ofrendas a la iglesia. Y nosotros dimos más de $120,000. Dimos a organizaciones cristianas, a ministerios cristianos, a iglesias, a misioneros. Lo dimos porque tanto creemos en este principio de Dios y en su bendición sobre esto. ¿Quieren saber lo que ha sucedido con la finanza de nuestra iglesia en los últimos 3 años? Ha incrementado por más de 70%. No damos para recibir, damos porque es una bendición dar, y las promesas y los principios de Dios son fieles. Entonces doy testimonio en carne propia. La organización, el contador profesional de nuestra iglesia externo puede dar testimonio de esto. Nuestros líderes de finanzas aquí en la iglesia pueden dar testimonio de esto. Lo hemos visto. A veces nos preguntamos qué está pasando. Yo digo, esta es la fidelidad de Dios, que nos está preparando para más. Porque cuando Él ve que somos fieles, miren, si no podemos ser fieles con lo poco que Dios nos ha dado, ¿cómo pretendemos que Dios nos va a dar más? Como lo dijo un pastor que respeto mucho,
es muy firme con esto de diezmos y ofrendas. Él dice que cuando se le acerca a un novio queriendo ser novio de su hija, él revisa para ver si ese novio diezma o no diezma. Y él dice esto, y hace reír, pero después te hace pensar. Él dice, ¿cómo le voy a dar a mi hija a un ladrón? Si ven, pocos amenes y pocas risas después de esa parte. Estamos hablando de un asunto que tiene el potencial de cambiar la trayectoria de tu vida espiritual, financiera y familiar. Pastor, ¿tú tomas esto en serio, pastor? Sí. ¿Tanto? Vimos algo recientemente en una conferencia que estuvimos y conectó perfectamente con este mensaje. Y se llama el desafío 310 del diezmo. Se lo voy a leer, lo tienen en los asientos y no quiero que se lo lleven a menos de que quieran hacerlo, o cuando lo quieran hacer lo pueden hacer, pero este es el desafío 310. Miren lo que dice. Primero está Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Ahora escucha lo que dice. Dice, gracias por hacer este compromiso de fe. El diezmo es una forma de entrenar nuestros corazones a confiar en Dios y en su palabra. La Biblia dice que podemos probar esta promesa. Cuando traemos nuestras primicias a Dios, lo primero es lo mejor, Él promete bendecir todo lo demás. Estamos emocionados de ver lo que Dios hará en tu vida. Ojo, aquí está el desafío. Apreciado pastor, yo soy un nuevo diezmador, pues he decidido honrar a Dios con el primer 10% de mi ingreso. Porque quizás llevas años aquí en la iglesia, pero quizás no diezmas, ¿ok? Yo quiero hacer de Malaquías 3:10 un desafío personal y por eso empezaré a diezmar regularmente por un tiempo de prueba de 3 meses a partir de este compromiso. Si yo no creo que he sido bendecido por Dios durante este desafío, entiendo que puedo pedir a la iglesia un reembolso por todos mis diezmos que haya dado a través de sobres de ofrenda, cheques o donaciones electrónicas durante el periodo de desafío de 3:10. Yo entiendo que la solicitud de reembolso debo hacerla en un periodo de 30 días después de la terminación de este desafío. O sea, el desafío es que por 3 meses o 90 días honres a Dios con el diezmo. Eso no significa que no, que le voy a dar 20 más al Dios. No, diezmo, una décima parte por 3 meses, 90 días. Y después de esos 90 días tienes 30 días para considerar. ¿Sabes qué, pastor? Yo lo intenté, esto yo no veo a Dios aquí metido en nada. Denme acá ese diezmo que yo di. Y lo que diste, si diezmaste en esos 3 meses, si diste 2 chicles, pues te damos tus 2 chicles. Pero si diezmaste de verdad y tú no estás satisfecho, te lo devolvemos. Así de confiado estoy en la palabra y en las promesas de Dios. Yo nunca he conocido a alguien que dice, me arrepiento de haber diezmado a Dios. Nunca he conocido. Pero he conocido a mucha gente que dice, me arrepiento de que más pronto no aprendí esta lección en mi vida. Termino con esto. Mi hijo Nicolás andaba en estos días con una tos. ¿Sabes esa tos bien fea? Una tos. Y estaba con infección en su garganta. Y mi esposa le preparó agua con sal calientica, para que hiciera gárgaras con agua con sal. Y el momento que se lo trajo, le dijo, Nico, quiero que hagas estas gárgaras. Nico empieza a gritar, ¡no! ¡No! Y empieza a llorar ese niño como si lo estuviéramos llamando a hacer lo más horrible en la vida. ¡Ah! Hasta que sacamos la varita. La varita es la tablita de Home Depot para la pintura. Y enseguida hizo las gárgaras. A la media hora vino y dijo, Mami, it feels better. Se siente mejor. Lo que él pensaba que iba a ser horrible, que iba a ser horripilante, que iba a ser lo peor, que le iba a doler, que no le iba a gustar, luego Dios se dio cuenta, wow, me ayudó, me trajo alivio. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, estaba en una casa de unos amigos en Miami. Y yo estaba pequeño, estaba como de 6, 7 añitos. Y yo veía que los niños tomaban una manzana y le ponían una torreja, parecía como un bologna, como un jamón redondo. Y se lo ponían así a la manzana y se lo comían. Yo decía, jamón con manzana, qué cosa tan fea. Mira, Miguelito, ¿quieres una manzana? No, dame la manzana sola. Okay, yeah. Y yo comía. Entonces se me acercó un primo, estaba comiéndose así con el jamón encima. Y yo decía, ¿qué tal? Déjame probar eso, ese jamón. Y lo mordí y era caramelo. Era un círculo que parecía un jamón, pero era un caramel apple. Y lo mordí y dije, lo que yo pensaba que iba a ser horrible, iba a ser horripilante, trajo una dulzura a mi vida inesperada. Y muchos de nosotros estamos esquivando
las manzanas con jamón. Estamos esquivando las gárgaras con agua de sal porque pensamos que el diezmo es algo que nos va a hacer daño, o que nos va a doler, o que no podemos hacer, o que va a ser tan horripilante. No, Dios, todo, pero eso no. Nos reímos, pero nos cuesta poner a Dios en primer lugar en esa área. Toma el desafío, si te atreves. Si te atreves. Jesús no está tras tu dinero, Él está tras tu corazón. Cierra tus ojitos, inclina tu rostro. Quizás tú estás aquí en este día y quizás tú puedes reconocer, ¿sabes? Lo que yo más me doy cuenta hoy es que yo no tengo a Dios en primer lugar. Y eso es lo más importante. Porque Dios no te va a amar más o amar menos, si das más o si das menos. No es un asunto de salvación, no es un asunto de amor, es un asunto de nuestros corazones. Lo que podemos hacer es abrir una puerta de bendición increíble en nuestras vidas cuando nos honramos a Dios. Ahora, claro está que el primer paso es el paso de abrirle a Dios tu corazón. Si tú estás aquí y te sientes lejos de Dios, o te sientes frío espiritualmente, desconectado, y no tienes una relación porque lo único que te han enseñado o que has visto es religión, te invito a que hoy ores una oración que llamamos la oración de fe. Repite conmigo desde la comodidad de tu asiento, desde la comodidad de tu hogar, ahí viendo online desde cualquier parte del mundo. Si tú estás aquí, puedes decir, sabes, yo quiero tomar ese primer paso y yo sí quiero poner a Dios en el primer lugar. Yo sí quiero reconocer que Jesús es Dios y que solamente Él es Dios. Yo quiero honrar, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero reconocer que he fallado y que necesito el perdón de Dios en mi vida. Si ese eres tú, yo te invito hoy a que tomes esta decisión con cada ojito cerrado, con cada rostro inclinado. Si tú dices aquí hoy, pastor, inclúyeme en esta oración. Yo hoy quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Yo hoy lo quiero poner en el primer lugar. Levanta tu mano ahora. Quiero saber quién dice, hoy es mi día. La veo, la veo, la veo, la veo. Gracias, la veo, la veo, la veo. Gracias, la veo. Pueden bajarlas. Gracias, gracias. Qué bien hecho. Buena decisión, buena decisión. Vamos a orar juntos, iglesia. Y vamos a orar, vamos a repetir todos esta oración para beneficio de aquel o aquella que dice, hoy es mi día. Hoy le abro mi corazón a Jesucristo. Digan conmigo, gracias Dios por amarme y perdonarme. Reconozco hoy, soy pecador y necesito perdón. Gracias, Padre, por enviar a Jesús, por pagar por mis pecados, para perdonarme y salvarme. Señor, te quiero en mi vida. Te quiero poner en primer lugar. Yo lo creo y lo confieso con mi boca, que Jesús murió y resucitó para darme vida. Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pondré en el primer lugar y te adoraré solo a ti. Espíritu Santo, entra en mi vida, renueva mi mente, guía mis pasos y hazme una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.